Fray Bernardino de Sahagún fue un importante fraile dominico y el principal historiador de la Nueva España. Su obra más conocida, Historia General de las Cosas de la Nueva España, contiene un completo análisis de la religión, cultura, economía, política y otros aspectos de la vida en la Nueva España, en tiempos prehispánicos y bajo la denominación española. Estableció estrechas amistades con los principales líderes indígenas de la Nueva España, aprendiendo de ellos el idioma y costumbres locales, lo que le permitió recopilar y documentar suficiente información para su documental obra. Fue un miembro hábil de la Inquisición y dedicó gran parte de su vida a combatir la idolatría. Fray Bernardino fue considerado un testigo fidedigno de la época y fue capaz de preservar la memoria histórica de la Nueva España a través de su escritura. Fray Bernardino de Sahagún en 1529 llegó a la Nueva España a las playas de Veracruz, para ser más precisos, la segunda barcada de frailes franciscanos bajo la conducción de Fray Antonio en Ciudad Rodrigo. La selección de quienes componían el grupo había sido cuidadosa. Se observaron las características de los candidatos, quienes debían ser fuertes de cuerpo, robustos en la fe, nutridos en el celo apostólico. Entre esos varones venía uno, el que nos interesaba, Fray Bernardino de Sahagún. Originario del Reino de León, se dice que nació en 1499 de una familia de judíos conversos, que llevó en el mundo el nombre de Bernardino y asistió a la Universidad de Salamanca. Lo cierto es que haber sido alumno de esta universidad implica su pertenencia a una familia, sino noble, acomodada, poseedora de los medios necesarios para sufragar los gastos que significaba la asistencia de uno de los miembros de una institución como lo que era dicha universidad. No deja de ser sugerente el hecho de que el nacimiento de Fray Bernardino de Sahagún ocurriera casi al término del siglo XV. Para entonces hacía ya que al menos 7 años de aquel 12 de octubre en que Colón diera que las tierras americanas y se iniciara el complejo proceso que significó el descubrimiento, la conquista y la colonización del continente. Siendo así, Sahagún habría llegado al uso de la razón cuando, suponemos, América había dado ya pasos firmes para incorporarse a la conciencia de que la historia general de las cosas de Nueva España reúne a los 12 libros editados en México por el monje franciscano Bernardino de Sahagún entre 1540 y 1590, a partir de entrevistas con informantes indígenas en Tlatelolco y Texcoco. Esto nos lleva a que la elaboración de la historia general de las cosas de Nueva España duró 40 años, ya que en 1547 Sahagún inició su trabajo de investigación y recopilación de materiales y textos para la elaboración de su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, un trabajo que duró más de 40 años y que se dividió en diferentes etapas de información. Bernardino de Sahagún. Su nombre original fue Bernardo de Rivera o Ribeira. Hacia 1520 se trasladó a Salamanca para estudiar en su universidad, por entonces un centro de irradiación del Renacimiento en España. Allí aprendió latín, historia, filosofía y teología. Hacia mitad de la década decidió entrar en la orden franciscana y probablemente fue ordenado hacia 1527. 2 años después, en 1529, partiría hacia la recién conquistada Nueva España, México, en misión con otra veintena de frailes, encabezados por Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. Sus primeros años en la Nueva España transcurrieron en Tlalmanalco, 1530 a 1532, para luego ser guardián y probablemente fundador del convento de Xochimilco, en 1535. En 1536, y por orden real, el arzobispo de México, Juan de Zumárraga, funda el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Desde el comienzo, el fraile franciscano enseñará latín ahí. El propósito del colegio era la instrucción académica y religiosa de jóvenes nahuas, fundamentalmente aquellos hijos de Pipiltín, nobles sobrevivientes de la invasión de sus tierras. Con algunas interrupciones, Fray Bernardino estuvo vinculado al colegio hasta su muerte. Allí formó discípulos que luego serían sus colaboradores en investigaciones sobre la lengua y la cultura náhuatl. Los hombres de son conocidos: Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Martín Jacobita de Andrés Leonardo de Tlatelolco y Alonso Bejarano de Cuautitlán.
Pasó luego por los conventos de Xochimilco, Huejotzingo y Cholula. Fue misionero en las regiones de Puebla, Tula, Tepeapulco de 1539 a 1558, definidor provincial y visitador de la custodia de Michoacán en 1558, pero desde 1547 se consagró casi totalmente a la construcción de su obra histórico-antropológica, obra que habría de traerle no pocos problemas. En 1577 o 1578 sus trabajos fueron confiscados por orden real. Probablemente fue temor a que el valor de Bernardino asignaba el estudio de la cultura de los antiguos mexicanos y a que sus métodos misionales, que en cierta medida respetaban las costumbres ancestrales, pudieran ser un obstáculo para la evangelización. Una parte de la campaña en su contra pudo venir de sectores religiosos disconformes de sus métodos misionales, pero no fueron las razones religiosas las más importantes y que llevaron a impedir la publicación de su obra, sino políticas. Esto es demostrado por el hecho que las 3 copias de Fray Bernardino hizo el trabajo acabasen de la biblioteca del Palacio Real de Madrid. 2 de ellas fueron regaladas por los reyes posteriores y no en archivos religiosos. La situación de la España en la segunda mitad del siglo XVI era de la intolerancia ante el avance protestante. En este clima no podían ser bien vistas por las autoridades coloniales las investigaciones de Sahagún sobre el mundo azteca, considerado pagano por los europeos. Actualmente existe una ciudad industrial en el estado de Hidalgo que lleva su nombre. Historia general de las cosas de Nueva España es un trabajo enciclopédico sobre la gente y la cultura de México Central, compilado por Fray Bernardino de Sahagún, 1499 a 1590, un misionero franciscano que arribó a Nueva España en 1529, 8 años después de la culminación de la conquista española por Hernán Cortés, comúnmente llamado Códice Florentino. El manuscrito en cuestión entró en la posesión de la Medici cerca de 1588 y ahora se encuentra en la Biblioteca de Medicea Laurenciana en Florencia. Sahagún inició sus investigaciones sobre las culturas indígenas en la década de 1540. Para ello, aplicó una metodología que los eruditos consideran precursora de la técnica de campo de la antropología moderna. Sus motivaciones fueron primordiales religiosas. Él creía que para convertir a los nativos al cristianismo y para erradicar su devoción a los falsos dioses era necesario comprender a esos dioses y el dominio que ejercían sobre el pueblo azteca. Los 12 libros del códice originalmente estaban encuadernados en 4 volúmenes, pero luego fueron reencuadernados en 3 volúmenes solamente. El trabajo está dispuesto en 2 columnas. En la derecha figura el texto náhuatl original y en la izquierda la traducción española de Sahagún. Las 2468 magníficas ilustraciones hechas por discípulos figuran sobre todo en la columna izquierda, donde el texto es breve. Las ilustraciones combinan los rasgos sintácticos y simbólicos de la antigua tradición iconográfica náhuatl con las cualidades formales de la pintura renacentista europea. La historia general de la Nueva España. La historia general de la Nueva España, que en 12 libros y en lengua cayetana escribió con verdad y crítica Bernardino Sahagún, del orden de los menores franciscanos y uno de los primeros predicadores del Evangelio en este nuevo mundo. Es uno de los documentos más importantes que pudieran ver la luz, después de haber estado sepultado por espacios de más de 2 siglos en la librería de sus padres, Francisco de Tolosa, en Navarra de España. Por su lectura se percibe cuánta fue la sabiduría de los antiguos indios mexicanos, cuánta su humanidad y dulzura, al mismo tiempo que su ferocidad
se vieron entregados. El hombre más insensible no puede dejar de derramar copiosas lágrimas y de sentir despedazables el corazón al ver las innumerables víctimas de dos sexos, edades y condiciones que anualmente se inmolaban en la venta extensión de Imperio de Montezuma para satisfacer la insaciable red de sangre humana que devoraba sus falsos números, al mismo tiempo que no puede dejar de ver la luz evangélica, y disipó las horrorosas tinieblas de la idolatría. Al tiempo de publicar esta obra importante, llegó a mis oídos la plausible noticia de vuestra exaltación al solio pontífico, y para dar a vuestra beatitud un testimonio del regocijo de que vi inundado al pueblo mexicano, que pareció oportuno dedicarle este manuscrito interesante.